Gracias, Presidenta. Buenos días. Preguntarle al vicepresidente de Asuntos Corporativos del Grupo Modelo, ¿qué los llevó a tomar esta decisión de hacer esta importante inversión en el país? ¿Cómo ven el mercado interno mexicano? Y si ven a México como un país sólido y seguro para realizar inversiones. Claro, bueno, para nosotros México es nuestro principal mercado. Como decimos, estar en México es un regalo. Encontramos muchísimo talento, donde nos hace ser una empresa muy eficiente, y la verdad es que el desempeño de la economía en los últimos años ha sido muy positivo, y eso para nosotros ha sido muy benéfico para nuestro mercado también. ¿Cómo ven México? ¿Es seguro para realizar inversiones? Estamos tan convencidos de México que estamos haciendo esta fuerte apuesta justamente con esta inversión, ¿no? Entonces estamos convencidos que el futuro seguirá siendo muy positivo del país. ¿En qué regiones del país se va a llevar esta inversión? Se llevará alrededor de todo el país, pero también tendrán altos beneficios los estados en donde están localizadas nuestras cervecerías y verticales. Nuestras principales están en Zacatecas, Ciudad de México, pero también en el sureste mexicano, ¿no? En nuestra cervecería tenemos una en Tuxtepec, Oaxaca, y otra en Unucmá, Yucatán. Le agradezco, gracias. Presidenta, cambiando de tema, ayer se vivió una jornada complicada en Michoacán. Se hablaba de la detención de un alto mando de la delincuencia organizada. Esto aún no ha sido confirmado. Preguntarle detalles sobre estos hechos, si se detuvo a alguien, quién fue, o por qué sucedieron estos narcobloqueos y enfrentamientos entre civiles armados y elementos de seguridad. El secretario de Seguridad va a emitir un comunicado, pues tiene que salir muy pronto. No hubo detenciones, fue realmente un conflicto entre dos grupos. Se dio principalmente en Michoacán y ya se están haciendo pues todas las investigaciones. Sobre economía, Presidenta, el peso mexicano continúa fuerte ante el dólar estadounidense. Hoy abre a 19,57, se amanece por unidad. ¿A qué atribuye la fortaleza de nuestra moneda, Presidenta, pese a las tensiones arancelarias entre nuestro vecino y otra importante economía? Hay mucha fortaleza de la economía mexicana. Hay estabilidad macroeconómica, responsabilidad en el uso de los recursos públicos, en el uso del presupuesto. Es decir, las variables macroeconómicas están bien. Hay un Banco de México con autonomía, que está tomando buenas decisiones. Aquí sí bajaron las tasas de interés. Y sobre todo porque no hay inflación. Acaba de salir, si no, el tema del nivel de inflación está en el mismo número que el mes anterior. Entonces, hay estabilidad macroeconómica. Y después hay inversión pública, inversión privada, y hay un plan. Y hay fortaleza política, social, económica del país. Entonces, eso se muestra pues en la estabilidad de nuestra moneda. Gracias, Presidenta. Sobre otro tema, el fin de semana, voceros de los medios de comunicación corporativos, que yo les diría de desinformación, orquestaron otro nado sincronizado contra el presidente municipal de Matamoros, Tamaulipas, y de paso también contra el gobernador Américo Villarreal. Esto porque supuestamente el municipio había sido detenido por el CBP al intentar cruzar de Matamoros hacia Brownsville en Estados Unidos, por supuestos nexos con un grupo de la delincuencia. Desde luego esto fue desmentido por el funcionario horas después y la mentira se cayó, esto sin que quienes divulgaron esta información presentaran pruebas o se disculparan, ya sea con a quien calumnian o su audiencia, a quienes les ofrecen mentiras. Presidenta, ahora los medios y la derecha ocupan a desinformadores, divulgadores de desinformación en la nómina. ¿A qué atribuiría esto? Pues ya se está haciendo cada vez más constante. ¿Nómina? Pues usted sabrá, todos lo vemos. No, miren, más allá de este tema que planteas, a mí me llama la atención, ¿no? No voy a ir a las ceremonias del Papa Francisco
y viene toda una crítica de ¿por qué no voy? ¿Qué hubiera pasado si dijera que voy? Pues lo mismo. Hubiera habido una crítica tremenda. ¿Dónde está la separación Iglesia-Estado? ¿Por qué está yendo a los funerales del Papa Francisco? Entonces, hay personas que sencillamente no nos quieren y cualquier cosa que hagamos, de todas maneras va a haber crítica. Lo importante es el ejercicio que hacemos aquí, de información, de debate público, de respuesta, de réplica. Entonces, y hay libertad de expresión. Lo digo también por esta cosa que salió de que ahora la agencia digital va a tener atribuciones para cancelar plataformas y tiene que ver con otras leyes. Si en otra ley, si en la ley del IVA se plantea que hay una plataforma que está violando, pues la agencia bajo petición puede bajar. Si hay problemas de seguridad, la agencia podría tener esa atribución, pero jamás frente a la libertad de expresión. Esa es la virtud del momento que estamos viviendo en México, que hay fortaleza económica, hay apoyo del pueblo y al mismo tiempo hay mucha inversión privada y hay libertad de expresión, libertad de movilización, todas las libertades. Pese a estos ataques, Presidenta, por el simple hecho de atacar, de denostar, ¿cuál será la estrategia? ¿Cuál será su respuesta? ¿Será seguir en la mañanera informando con nuestro detector de mentiras para decir dónde hay información que es falsa y al mismo tiempo pues que siga la libertad de expresión y que lo más importante es que haya debate en el país y que se hable de todos los puntos de vista? Gracias, Presidente. Sobre el tema. Buenos días, Presidenta. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Preguntarle del anuncio precisamente de Grupo Modelo sobre los 3.600 millones de dólares. Esto viene a reforzar el Plan México, claramente. Y esto también pregunta sobre el estado de la economía. Es un mensaje de que la economía es sólida, y esto por la lectura que ha habido en torno al tema económico, al crecimiento económico, de organismos como el Banco Mundial, como el Fondo Monetario Internacional en ese contexto. Por cierto, pon ahí la primera plana de la jornada, güey. Sí, sobre la pobreza también. No es buena noticia. Sí. Sí. Miren, los organismos financieros internacionales, sin armar más debate de lo que representaron durante mucho tiempo para México, desde ahí venían las instrucciones de qué es lo que tenía que hacer México, incluida la reforma energética. Pues tienen modelos económicos que no toman en cuenta lo que estamos haciendo. Entonces, si el modelo establece que va a haber inflación y recesión económica en los Estados Unidos y México tiene integración económica con Estados Unidos, pues ya sus modelos dicen va a haber recesión en México. Pero no toman en cuenta, primero, que todavía no está todo definido en Estados Unidos con el resto del mundo y particularmente con México. Y segundo, pues todos los esfuerzos del Plan México que estamos haciendo. Seguramente no tomaron en cuenta los 3.600 millones de dólares que va a ser Grupo Modelo, o los miles de millones de dólares que se están planteando de inversión en nuestro país, y el trabajo que estamos haciendo para que estas inversiones se den, la inversión pública que ya está en desarrollo, la inversión en vivienda. Entonces, todo esto no lo toman en cuenta sus modelos económicos. Entonces, sencillamente nosotros tenemos un modelo también económico en Secretaría de Hacienda que toma en cuenta todas estas variables y que da un resultado completamente distinto. Entonces, no, la economía de México está fuerte y estamos trabajando todo el gabinete para que el Plan México sea una realidad y fortalecer el empleo en nuestro país y el bienestar, que es lo más importante. Ahí dice, México, país de América Latina donde más bajó la pobreza.
2 puntos, Banco Mundial. Es decir, el modelo funciona. Además, no solamente la variable del crecimiento económico, que tiene muchas limitaciones, el crecimiento del PIB, sino el desarrollo con bienestar, el desarrollo sustentable con bienestar, que es lo que se ha logrado en México, que tiene una máxima y es prosperidad compartida, por el bien de todos, primero los pobres. En este punto precisamente, Presidenta, de lo que se publica en la jornada y que es a partir de lo que dice el Banco Mundial, es interesante porque en este estudio se afirma que le da acento a que la pobreza en México bajó como en ningún país de América Latina hasta un 7%. Y esto enfoca su estudio, le da atención al alza salarial, al alza de los sueldos. Dice el estudio, más que a los programas sociales, pero sí los menciona, que son parte de los derechos ya sociales en el país. Es curioso y le pregunto en torno a esto porque precisamente los políticos que impulsaron el neoliberalismo en nuestro país, el PRI y el PAN, siempre se basaban luego en este tipo de, las medidas del Fondo Monetario Internacional, estancaron el salario en México y curiosamente, de acuerdo al propio estudio de organismos internacionales como es el Banco Mundial, dice que mucho se debe a la política del gobierno porque sí lo especifica, 2018-2023. Hay un periodo que sí especifica el estudio, así tal cual, y dice que le da el acento principal al alza salarial, a la baja del 7% de la pobreza. Ahí hay en mis redes, lo subí hace tiempo, debe estar por ahí, de cómo fue aumentando el salario mínimo comparado con otros países, particularmente de América Latina. El salario mínimo, el incremento del salario mínimo, la política de incremento al salario mínimo ha sido fundamental. Además de otras políticas que han ayudado, como la desaparición del outsourcing, que ha permitido que haya mayor reparto de utilidades, y los programas de bienestar que ayudan al mercado interno. Lo he dicho aquí, son cerca de 800,000 millones de pesos, poco más, y vamos a llegar a casi 1 billón de pesos, de programas de bienestar, de recursos públicos que los recibe directamente quien más lo necesita. Imagínense ustedes ese monto destinado directamente al mercado interno de nuestro país, ya no solo al bienestar, sino al mercado interno. Miren, ahí está. A ver, ponlo desde el principio. Si en México estaba ahí, párale. Regrésate al principio. Ahí, párale. Fíjense el nivel donde estaba México cuando llegó el presidente López Obrador. Porque hubo una contención deliberada del aumento del salario. No aumentó el salario en términos reales durante 36 años. Y eso aumentó la pobreza y disminuyó las capacidades de las familias mexicanas para poder vivir con bienestar. O sea, estábamos abajo de Nicaragua, de El Salvador. Bueno, llegó un momento que estábamos debajo de Haití, el país más pobre de América Latina. Y ahora sí. Y hoy estamos ahí. Y va a seguir aumentando el salario mínimo, es parte del Plan México. Que siga aumentando, el objetivo es que aumente para que en el 2030 alcance para comprar 2,5 canastas básicas. Ese es el objetivo. Y eso pues va a ayudar mucho, además de todos los programas de bienestar. Y si me permite también preguntar especialmente en el tema también de la economía al secretario, si me permite, Presidenta, sobre hay un sistema que se le llama de desventajas comparativas en temas económicos, y que si a partir de eso México puede ser
receptor a propósito de estas desventajas comparativas de este sistema de mayores inversiones para nuestro país, es decir, el rescate, el relanzamiento de la relocalización que se le ha llamado, ¿no? Bueno, que tiene un término en inglés, pero también no me gusta decirlo, relocalización, si me permite, Presidenta. Pero todos los nombres de las empresas que mencioné hace un momentito, son Kaizen Inc., Coproduction de Tijuana, Sociedad Anónima, Soluciones Empresariales MH Fashion, esta estaba también allá por el norte, Fieldcore Trends, que estaba ubicada en Ensenada, Baja California, y Grupo Maquilador Sin Frontera en Zapopan, Jalisco. Estas empresas tuvieron más o menos simulación de importaciones por 15,000 millones de pesos en un solo año, entre calzado y textiles. Entonces están suspendidas y se procedió al congelamiento de cuentas a cargo de la UIF. Así mismo se solicitó que se cancelen las patentes, las licencias para las agencias aduanales involucradas. Esos son los nombres. Bueno, entrando a lo que tú señalas, el sistema de desventajas comparativas, nosotros decimos, Estados Unidos está imponiendo aranceles pues a todos los países del mundo. Todos los países con los que comercia, 185 países del mundo. Entonces la pregunta ahora es, ¿de dónde es más caro exportar hacia Estados Unidos? Porque vas a tener que pagar esos aranceles. Entonces, si tú haces un corte hoy, mañana eso puede ser que vaya moviéndose o el lunes, pero el día de hoy México tiene una condición mejor, o es más barato exportar desde México que desde el resto de los países del mundo. Tú me dirás, bueno, ¿por qué es eso? Cierto es que tenemos arancel en acero y aluminio, como todos los demás, pero es el 3% de las exportaciones de México. El 77% no tiene aranceles. Todos los demás tienen aranceles. Del 10, del 20, bueno, del 200 y tanto. Bueno. Entonces, se llama desventajas comparativas porque entonces la pregunta es, ¿a quién le sale menos caro o más barato exportar hacia los Estados Unidos? ¿Quién tiene la desventaja menor? Es un sistema de comparación relativa que tienes que comparar con los demás. Entonces, para todos los exportadores mexicanos de ese porcentaje que te acabo de decir que no tiene arancel, pues tienen una ventaja del 10%, del 20% o del 200% respecto a sus competidores. Por lo tanto, la posición relativa de México es la mejor. Y es lo que se ha buscado en todas estas negociaciones, es la instrucción que tenemos de la presidenta. Ahora, esto a futuro, tú preguntabas relocalización, ya con una perspectiva más adelante, pues va a ser una ventaja muy grande que no teníamos antes respecto a los demás países. Entonces, ¿qué supondría yo? Que vamos a tener más relocalización de empresas que las que inclusive habíamos previsto. Es lo que va a pasar. Los términos de referencia, tu comparación con los países de Asia, es que de Asia en general es carísimo, o va a ser muy caro, o más caro exportar a Estados Unidos que de México. Entonces, pues ahí se abre una puerta. Siempre hay oportunidades. Eso es el sistema al que te refieres tú, de desventajas comparativas. No sé si fui claro. Muchas gracias. Gracias. Por último, Presidenta, preguntarle sobre el amparo que tiene Silvano Aureoles, el exgobernador de Michoacán. Un juez le dio un amparo, le otorgó un amparo para no ser detenido, esto por ya las órdenes de aprehensión que tiene. Esto sigue reforzando, me parece a mí, cómo se ve a un poder judicial que protege este tipo de personajes. Hay acusaciones, todavía no hay una sentencia,
pero pues ahorita es una persona que se busca, que no está, que no se ha presentado, pues es una persona prófuga. Esto reforzaría más aún la necesidad de la elección misma del próximo 1 de junio, y pues se siguen dando estos casos con varios jueces en el asunto de la liberación de delincuentes, en el tema de que se han incluso querido colar a esta elección, y que ya el INE decía, por ejemplo, no, pues esto lo vemos después de la elección, y el Senado, el presidente del Senado, Fernández Noroña, disculpe, el senador dice no es después, es previo, porque la filtración, el procedimiento no es perfecto, es la primera vez que se hace, e incluso va por pedir que se le quite a 20 personas, a 20 candidatos que ya son candidatos, la posibilidad de competir. Más allá de hablar en casos específicos, porque solamente estamos hablando de un procedimiento, ¿usted qué opina en este contexto, Presidenta? Y esta sería mi última pregunta. Es muy claro el caso particularmente del exgobernador de Michoacán, de corrupción. No tendría, y eso lo definió la propia Fiscalía General de la República, desde antes incluso que nosotros entráramos. No tendría un juez por qué haber dado esta suspensión. Doy otro caso. El día de hoy nos informaron en el Gabinete de Seguridad que una de las personas, uno de los delincuentes vinculado con la delincuencia organizada, presunto responsable de lo que pasó ayer en Michoacán, fue detenido en marzo por una situación similar y fue liberado a los 3 días por un juez. Entonces, claro que hay muchísimos casos del Poder Judicial actual que no colabora para mejorar la seguridad del país y la honestidad en el uso de los recursos públicos, sino que al revés, pues se han convertido en un obstáculo. Ahora, en el caso de la elección al Poder Judicial, porque de ahí ayer también, como si... A ver, los casos que se presentan, que además no le constan a nadie, sino sencillamente han salido en las redes sociales, y en todo caso tendría que investigarse, es el punto 001 de todos los candidatos y candidatas. Entonces, yo ayer decía, bueno, si hay un caso donde hay pruebas, pues, desde mi punto de vista, el Tribunal Electoral puede actuar. Pero estamos hablando, y de lo que ha salido en redes, que tampoco tenemos las pruebas, en todo caso, de que el tribunal pregunte a la Fiscalía o que alguien presente una queja donde hay pruebas fehacientes, ¿no? En todo caso, el tribunal tendría que definir, pero es un porcentaje mínimo, minimísimo, de todos los candidatos que pasaron por el filtro de las comisiones del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial. Y también hay que revisar las partes locales, porque son 19 estados de la República que también van a elegir su Poder Judicial local, o una parte de su Poder Judicial local. Entonces, si se presenta un caso, pues que se revise. Pero hay que considerar que son denuncias en redes, que tendrían que presentarse las pruebas, y segundo, pues que es un porcentaje pues muy menor de todos los candidatos y candidatas que van a participar el 1 de junio. Pero la oposición se ha precisamente agarrado de ahí para denostar la elección. Pues sí, pero a ver, ¿por qué no hablan de la situación actual? De lo que tenemos hoy. Y en todo caso, si se presentan, pues que se le dé la salida para que no puedan ser juzgadores. Gracias, Presidenta. A ver aquí. Dicen del tema y luego el pretexto. Presidenta, muy buenos días. Ramón Ramírez Gutiérrez, de Noticieros El Reloj. Presidenta, Oaxaca es el que crece más en materia industrial y una de las empresas símbolo de Oaxaca es precisamente Corona.
tiene una planta en Tuxtepec donde producen Corona Cero, que fue el emblema y hecho en Oaxaca, la marca hecho en Oaxaca que la presentaron en las Olimpiadas. Preguntarle sobre este tema precisamente, ¿qué tanto impacto les beneficia el proyecto transísmico como industria? Además, ¿qué otras inversiones ustedes contemplan para Tuxtepec, dadas las ventajas de agua que hay ahí, dadas las ventajas de mano de obra y dada la ventaja que va a tener la inversión federal respecto a un hospital que se construye de 60 camas, me parece que está a punto de inaugurarse y que pues traerá muchos beneficios para los trabajadores de ahí, principalmente de Corona, pero de toda la industria que representa la cuenca del Papaloapa? ¿Quieren comentar? Gracias por la pregunta, Ramón. Estamos nosotros en Tuxtepec desde los 80s. La verdad, hemos trabajado muy bien con la comunidad desde entonces. Hoy es nuestra segunda mayor operación y justamente por lo que dices, ¿no? Porque tiene grandes beneficios. Hay mucha agua, ¿no? En Tuxtepec, y sin duda alguna es una de estas cervecerías que se verán beneficiadas con esta inversión para modernización y expansión de producción. El hecho en Oaxaca fue una iniciativa que sacamos con el gobernador Salomón Jara, justamente cuando en el momento en que anunciamos que Corona Cero fuera la primera marca mexicana en patrocinar unos Juegos Olímpicos, ¿no? Y la verdad es que fue un éxito total ese patrocinio y ahora extendimos este patrocinio por otros años más y seguiremos presentes con esta marca icónica mexicana en los Juegos Olímpicos. Gracias. En el proyecto transísmico, ¿qué tanto les beneficia a ustedes? Mucho. Nos va a ayudar mucho en reducir costos logísticos, tanto para traer materia prima a la cervecería como también continuar exportando de esta cervecería nuestros productos. Gracias. En Grupo Modelo desde 2013 decidimos vender nuestras operaciones cerveceras hacia Estados Unidos a un competidor. Entonces hoy no nos estamos viendo altamente afectados. Las exportaciones que hacemos con las marcas que nosotros nos quedamos a Estados Unidos son pocas. Sí, Presidenta. Segunda pregunta. La situación que se da en Estados Unidos está afectando mucho principalmente a las zonas indígenas y a las zonas que expulsamos migrantes. ¿Por qué? Porque la incertidumbre económica y la incertidumbre de estancia de nuestros trabajadores en el otro lado de la frontera pues representa que no envían divisas. No sé cuáles sean los números que tienen, cómo ha bajado las divisas que envían los migrantes, principalmente oaxaqueños, hablo hacia el país, y si hay alguna política para reactivar la economía en estas zonas que son principalmente expulsadoras de migrantes. A ver si presentamos la próxima semana la gráfica de repatriaciones, que comparado con otros periodos no ha sido tanta, hay que decirlo. Y no han bajado las remesas, o sea, se mantienen. No tenemos alguna alerta en particular de que hayan disminuido. Por cierto, ayer se reunió el secretario de Hacienda de México con el secretario del Tesoro. Hay una reunión en Washington del Fondo Monetario Internacional donde participan los secretarios de Hacienda o del Tesoro y los bancos centrales en Washington. Está ya el secretario de Hacienda, también, bueno, con su autonomía, pero la gobernadora del Banco de México está allá también, representando a México, y aprovechó para tener una reunión. Me reportó ayer que fue una muy buena reunión que tuvieron. Hablaron de muchos temas, algunos de ellos que después salieron en los medios tienen que ver con esta revisión de lavado de dinero, que hay mucha colaboración, y México tiene además una normatividad desde hace mucho tiempo muy sólida en este sentido. Entonces hablaron de ello, pero también hablaron de la relación económica México-Estados Unidos, y fue una muy buena reunión. Otra. Adelante.
Presidenta, usted quedó de enviarle una carta a la dirigencia nacional de Morena respecto a los actos anticipados de campaña, particularmente de Andrea Chávez, pero se dan otros incidentes también. Hay denuncias como hacia el presidente municipal ahí de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuellar, me parece que se pide su segundo apellido, donde se le acusa de no solamente actos anticipados de campaña, sino también de recursos, que está invirtiendo recursos públicos, por ejemplo 15 millones de pesos, 2 millones para un colegio de ingenieros, para una posada navideña, entre otras situaciones que se han denunciado. Preguntarle, Presidenta, ¿cómo va esta carta? Y además, si puede incluir además algunas situaciones legales para inhibir que principalmente los presidentes municipales pues hagan actos anticipados de campaña y con recursos públicos, que pues son situaciones del erario que pues se cuestiona mucho. La carta no es contra nadie en particular, porque no